hacerlo mañana. No me maldigáis. Es decir, quería que fuera bien, porque es una prueba traidora. ¿Qué significa traidora? Pues que la puedes cagar muy gorda en un momento y eso no implica que sepas mucho menos. Sencillamente que hay que ir muy, ¿cómo te diría? Hay que estar muy concentrado y tener cierto nivel de suerte. Entonces, quiero que no tengáis mala suerte, ¿vale? Quiero que no tengáis mala suerte. Entonces, por eso os voy a explicar unas cuantas cosas. Y luego quiero que veáis el poder de estas virtualizaciones. Vale. Pues estoy aquí, entro de nuevo, pero como... Entro de nuevo y os explico, ¿vale? Bueno. Bueno, aquí hay esta jugada, pero bueno, lo cancelo el sonido. Pongo pantalla completa. No sé si lo ves, si lo has instalado, pero conociéndote ya sé que sí. Bueno. Venga, vamos para aquí. Inicio el registro. Vale. Mira, la idea es la siguiente. Os explico esto que os explicaba, que será lo que haremos con el Lirola segundamente el miércoles. Entonces vamos a organizarnos. Ya vamos allí. El miércoles podríamos hacer averías, ¿de acuerdo? Sí, como premio. Como premio para todos. A ver, yo ya tengo un ordenador, seguramente de una asociación, bueno, que no va. Luego puedo llevar aquí el disco duro del Lirola. Hostia, como sepa que lo estoy nombrando no se lo creería. Bueno, del José Lirola. Entonces, el tema es que tiene un Windows Vista. La torre ha fallado, con lo cual le adaptaré una placa base. Pero el problema es el que os voy a resaltar aquí. Si tú coges un sistema operativo anterior a Windows 10 o incluso actual, ¿vale? Tú imagínate, tienes aquí una torre y aquí una torre, un portátil, me da lo mismo, ¿sí? Esta muere, esta torre muere y tiene un hardware el que sea, AMD, Intel, GPT, MBR, y se te ocurre coger el disco duro y llevarte el cerebro aquí, ¿no? Hacer el trasplante. ¿Funcionará el trasplante? Es lo que os he dicho, que hoy en día hay muchas posibilidades de éxito. Es decir, cojo el disco duro, el hard disk de aquí, el disco duro, y lo quiero trasplantar, ¿no? Bueno, no lo sé. A la otra torre, ¿vale? O portátil o lo que sea, ¿vale? Porque si es un portátil da lo mismo, lo clono y lo paso al formato de 3,5 a 2,5, etcétera. Vale, entonces cojo aquí y lo quiero llevar aquí. La pregunta es, ¿esto booteará el sistema operativo? Pues hay varios motivos por los cuales un sistema operativo tal puede fracasar, Es decir, factores como que el disco estuviera en MBR o GPT
influye. Es decir, si lo llevo a una torre que tiene el booteo en GPT y yo lo tengo en MBR, no arrancará. ¿Vale? Más cosas. No booteará en función del modo SATA. Si es ACI, IDE o RAID. Habrá que controlar esto. Y no funcionará, ¿vale? Si está clavado a chipsets completamente distintos. Chipsets, gráfica, completamente SATA, ¿no? Versiones de SATA completamente distintos. Entonces, esto equivalía a reinstalar de nuevo, salvar datos y reinstalar de nuevos, porque el sistema se congelaba, hacía reinicios continuos, blue screens of death, blue screens of death, ¿vale? No nos estamos alucinando, se llaman pantallas de la muerte azules, pantallazos, ¿sí? Esto que ahora sale más elegante, pero bueno, también se clava al Windows, es decir, esto llegará un momento que en mi tumba me acordaré de una pantalla de la muerte, en mi lecho de mortal. Entonces, si pongo aquí blue screen of death, ¿vale? Haces aquí y ¡pam! Ahora son más elegantes. ¡Patapam! ¿Vale? Estos eran los de antes. ¡Pam! Reventada. ¿Vale? Entonces, esto era el azote del técnico. Vale. Pues aquí había un método, preguntándole al ChatGPT, empieza a hacer freestyles. Él cuando pregunta, por eso se llama generativa, porque hace freestyles. O sea, a veces es muy determinista, pero cuando le haces una pregunta abierta, porque no tenía mucho tiempo, ¿cómo solventar esto? Es decir, la idea. Y por tanto este vídeo, tenerlo como un top en vuestra vida de técnico. Recordar este día de hoy. Este vídeo os vais a acordar de él muchas veces. O algunas, pero buenas. Ahora imagínate que el disco duro del Lirola entra en la sesión, ¿vale? O sea, arranca bien. Y lo quiero llevar a otra torre, ¿sí? Y lo quiero llevar a otra torre, ¿sí? Vale, o portátil, lo que sea. Claro, portátil, clonando previamente, ¿no? Clonando previamente para tener un formato, un disco duro de 2,5 pulgadas. Pulgadas, ¿no? Vale. Pues hay una cosa que no os he hablado y que sería muy mala persona, no sería generoso si no os hubiera hablado de que antes de pasarlo a ese disco duro hay que hacer una cosa llamada generalización. Hay que hacer un sysprep. Esto es ir a C, Windows, no sé si es System 32, o hago aquí una búsqueda llamada sysprep, ¿vale? A ver si sale. Venga. La carpeta, no sé si es en System 32, espérate. System 32. Si fuera en Windows diría I love Windows System 32 folder. Si fuera en Linux, ¿cómo sería? I love etc folder. ¿Vale? Entonces me voy aquí y entonces me voy a sysprep, que está dentro de aquí, y aquí
señores y señoras, hay este ejecutable maravilloso llamado sysprep. Entonces, el ordenador de Lirola, ¿sí? Arrancara, imagínate que hubiera arrancado bien, pues antes de pasarme este disco duro a una torre moderna, le haría un sysprep, por ejemplo. Vale. ¿En qué consiste un sysprep? Consiste en ejecutar as admin y decir generalizar y apagar. Dice, atención a la frase, no lo haré, pero dice, la herramienta de preparación de System Preparation, prepara el equipo para la limpieza y la independencia del hardware. Es decir, para que quede como, o sea, cuando has arrancado una vez, ¿habéis visto que cuando instalas por primera vez un Windows te dice detectando dispositivos? Entonces se agarra al hardware de esa máquina. Entonces, con el sysprep haces que se desagarre y que vuelva a detectar el hardware en la nueva máquina. ¿Se entiende o no? Entonces, esto antes era mandatorio, ¿sí? Era obligatorio cuando el hardware era distinto y querías tener la seguridad de que al cambiar el disco duro a otra máquina no te pegaba el zambombazo. ¿Vale? Llega Windows 10 y nos acostumbra mal. Nos hace creer que Castilla es ancha, que sí que lo es, ¿vale? Y llena de molinos, ¿no? Pero nos hace creer que es muy fácil pasar un disco duro de un ordenador a otro sin tener que reinstalar. ¿Se entiende? Vale, problema. El ordenador de Lirola petó. Y me pregunto si puedo hacer un sysprep desde el IREN, desde otro lado, ¿no? O sea, a ver, ¿cómo puedo hacer un sysprep si el sysprep se hace con el Windows arrancado? Pero desde ahí dice que es parcial, o sea, prefiere que esté cargada la sesión. Sería algo así como un chroot, ¿sabes? Deberías rootear, o sea, prefiere que el escritorio esté cargado. Eso lo he mirado en chats, finalmente lo he preguntado al oráculo, que no es un afrodescendiente, sino una empresa de Estados Unidos llamada ChatGPT, ¿vale? Primero me lo he estudiado yo y luego lo he preguntado. Y entonces no hay manera. Entonces, curiosamente, hay un método que voy a probar el miércoles con el disco duro del Lirola, que es convertir el disco duro en VHD. O sea, ya no intentar arrancarlo en una torre, ¿sí? Es decir, repito, el disco duro entra en la sesión. En este caso, si entra en la sesión, ¿sí? Con el hardware original, ¿sí? Con el hardware original, entonces le puedo hacer un sysprep, que es ir a esta carpeta C-Windows System 32, sysprep, y hacerlo independiente, ¿de acuerdo? De hecho, antes de hacer una maqueta que sirviera para todo Windows 7, se hacía esto. Se sysprepeaba, se apagaba, se arrancaba con el clonecía y clonabas en este estado. Creabas la imagen, ¿se entiende? ¿Por qué no digo reiniciar, sino que digo apagar? Porque si reinicia, se vuelve a agarrar al hardware. ¿Has visto el hombre que mueve caja fuerte? ¿Cómo está concentrado? ¿Vale? Entonces, el tema. ¿Se entiende un poco la jugada? Digo, generalizar y apagar, le arranca la llamada HAL, Hardware Abstraction Layer, la capa de abstracción de hardware, le arranca la HAL o Hardware de Abstracción Layer,
capa de abstracción de hardware y te vuelvo a decir detectando dispositivos. Si quieres tener una imagen que todo el rato se adapte al hardware, tienes que hacer un sysprep, apagar y clonarla sin entrar sesión. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Pero eso ahora con Windows 10 sembla que es campiche, o sea que da lo mismo. Y es un poco verdad. Windows 10 se adapta bien. ¿A qué no se adaptaría tan fácil? Así es GPT MBR, ¿no? Si la máquina soporta, tendrás que meter la BIOS para que sea compatible. O sea, si tú clonas un MBR, pero claro, si clonas un MBR no se adaptará bien a una máquina que ya es nativa GPT. En fin, se lía gorda. Solución: coger el disco duro del Lirola, en una torre de estas, lo ponemos con hot plug, le hacemos un VHD, miramos que arranca la máquina virtual, a la máquina virtual le hacemos un sysprep, ¿sí? Clonamos a un disco duro físico y hemos hecho, utilizando el VirtualBox de intermediario, hemos sysprepeado. Y alguien dirá, ¿y por qué no intentas coger el disco duro del Lirola y ponerlo en una torre? Porque no me quiero comer las pantallas azules. Aparte, quiero probar un método que no pruebo normalmente. Entonces, os explico el método. Sí, os explico un momento el método. Si el disco del Lirola no arranca, ¿vale? Es decir, la placa base murió. Me tocaría hacer, ¿no? Me tocaría hacer prueba-error, ¿no? Prueba-error en una placa. Tienes que cambiarlo de arriba, ¿no? ¿Eh? El disco duro... No entra en la sesión. Ahí. Sí, la placa base murió. Entonces, no me quiero comer... Lo pongo así porque es lenguaje un poco callejero. Bueno, los informáticos hablan un poco así, ¿eh? No me quiero comer, ¿sí? Pantallas azules en otra torre. Bloqueos. Reinicios súbitos. ¿Sí? Parezco el Carlos Pérez redactando. No, que escribe bien el Carlos. Ya te he dicho que como profesor tienes una cosa, que tienes un tono que si te gustara la docencia puedes hablar muy bien. Bueno, hauries d'aprendre català, això sí, no sé on... De moment entendre'l, nano. De moment, nano, entendre'l. No me quiero comer pantallas azules, bloqueo, reinicios súbitos en una torre alternativa. ¿Sí? Alternativa. Vale. Entonces, en este caso, ChatGPT, bueno, primero tuvimos una conversación con la Chati. Espérate que entro aquí, con mi Chati. Vale, un momentín, chatgpt.com y os enseño lo mejor que es las conversaciones que yo tengo con ella. Vale, entonces aquí sale el Albert, cierro sesión y miro si arranco con la mía, que soy un Paganini, un Plus. Soy un Plus. Vale, a ver si entro bien. Bueno, código de verificación. A ver. 3. Vale. Entonces entro aquí. A ver si me sale el plus y me salen las conversaciones que tengo. Vale, aquí estoy como Joan Masdemont. ¿Sí? Soy este, ¿no? No, pero me sale auto, qué cosa más rara. Vale, no, pero no me sale mi cuenta o qué. Sí, no sé más, pero yo soy usuario no sé más, pero si soy de pago, tío. ¿Qué dice? Colgado. Va. En todo caso,
A ver, un momentito, cierro sesión porque esto no me va bien. Vale, lo que haré será crearme un perfil. A veces el ChatGPT lo hace muy complicado, ¿eh? Lo hace muy complicado para entrar. Entonces, la mejor forma que he visto, incluso en mi trabajo, os lo recomiendo, es crear un perfil. Es decir, abres el ChatGPT, ¿no? Hay el Google Chrome y creas un nuevo perfil, ¿no? Vale, a ver si puedo crear un perfil nuevo y entonces el ChatGPT sí que se comporta bien. Porque a veces a nivel de login, los que tenéis ChatGPT, ¿no os encontráis con ese problema a veces de los perfiles? No. No, pues vamos. Pues yo sí. Según si cambio, porque no debéis cambiar de ordenador. Si estuvieras todo el día como yo. Hombre, tienes que entrar en tu cuenta de GPT. Sí, lo sé, pero el problema es que como estés en otro perfil de otra persona, por eso te digo que hay que crear un perfil tuyo en ese navegador, porque si no me da muchos problemas. Vale, entonces, inicio aquí y aquí sí que ya estoy, ¿vale? Por lo menos es mi experiencia. Espero que carguen los chats, que sigue trabajando. Bueno, pues voy a seguir compartiendo. Yo no he dejado, ha dejado él o ella. Vale, aquí ya estoy y aquí diálogo, a ver, ¿qué es esto? Aquí. Os cuento todo el diálogo este que tuve yo. Vale, puedo realizar un sysprep de un Windows Vista Offline desde una Live o WinP, ¿sí? En teoría, ¿me entiendo o no? O sea, puedo hacerle que yo cargue una Live o otro y allí sysprepear. Bueno, finalmente te llega a una conclusión de que sí que se consigue, pero a veces. No siempre, ¿vale? Entonces, no siempre, porque si lo haces se lo estás haciendo al Linux, no al disco duro. Si haces el sysprep dentro del Linux, ¿a quién crees que se lo estás haciendo? Al propio Linux. No es claro, me imaginaba con PHRoot. El tema sería rutear de alguna manera. Entonces, en todo caso, finalmente, después de darle muchas vueltas y repreguntárselo, aquí nos dice limpiar el registro. O sea que sí que se podía desde Linux, pero limpiando ciertas claves, haciendo las 1001. Hay un truco muy potente, nos hablaba, bueno, finalmente se pone ilusionada, ¿eh? Joan, ¿te digo algo interesante? Si quieres te lo explico, es bastante elegante. Te lanza cositas, ¿vale? Te lanza cositas, ¿vale? Y finalmente sí, pero yo ya desesperado, me encantó el método physical to virtual, que es de lo que he venido a hablar. Yo os he hablado del virtual to physical, pero hay el método physical to virtual, pero después de un ratito hablando, o sea, me daba solución, le digo, pero por ahí, chico, ¿vale? Por ahí, chico, vale. Entonces, este me gustó, pero claro, que me guste estéticamente, no sé si me va a funcionar, ¿vale? Entonces, os lo copio aquí un momentito, que hay una cosa que creo que le falta al ChatGPT y que quizás no me he enterado yo, que es poder exportar como PDF toda la conversación en buen formato. No puede. No puede. Ya, pero que... Entonces, os explico. Aquí funciona de la siguiente manera. Dice, desde un Linux, desde un WinP o desde cualquier sistema, ¿sí? Puedes convertir a VHD, VMDK, ¿vale? Entonces, resulta que eso se puede hacer con QEMU y MG. No, perdón, esto no es así. A ver, aquí, este de aquí sería tener el disco conectado y con un programa llamado
Espérate, que vale la pena esto dejarlo bien. Dice, con el disco conectado puedes utilizar QEMU IMG Convert a VHD tal como sea detectada la unidad del disco del Lirola, ¿sí?, a vista VHD. También lo puedes hacer con otras historias. Dice que con el Clonecilla se puede, pero si no, con Disk2 VHD, que esto es desde Windows, el disk de sys internals. Entonces, creas el VHD y dice que luego ya, ¿vale? Por tanto, a esto le llamo paso B1, como estamos en el nivel B, le llamo B1. Luego ahora vendrá el B2, que es meterlo en una máquina virtual, ¿sí? Configuras tal, conectas el disco, bueno, finalmente B3, arrancas la máquina virtual, ¿sí? Y Windows detectará y dice que esto permite el arranque aunque no lo hiciera en hardware real. Hay que probarlo. El primer arranque puede tardar. Y ahora ya, si llegas a entrar, tendrás un tiempo para decir qué bueno soy la hostia, soy tal, porque ahí tendrías todo el software instalado, dirías todas las licencias, todos los datos, lo tendrías todo, ¿vale? Y habrías recuperado una instalación y harías un poco de baile, un poco de movimientos prohibidos, ¿sí? Y serías feliz, porque no sé vosotros, pero yo con tantos años, cuando arreglo una cosa inesperada, me pongo feliz como una perdiz, ¿vale? Me pongo feliz como una perdiz. Vale, por cierto, ¿sabes el dispositivo que me arreglaste, Daniel? Que era un ebook, funciona, pero tiene muchos problemas para pasar ebooks actuales, o sea, como es tan viejo, no se adapta bien a los procesos de cifrado SSL, a la comunicación con los servidores. ¿Por red o a través de...? No, a través de red, a través de wifi, a través de tal, le cuesta muchísimo. ¿Y le puse un lector específico más nuevo? En temas de... Sí, pero no fue lo bastante nuevo como para los protocolos SSL e intercambio de comunicación con Amazon ahora, por ejemplo, con... Ah, pero tú le bajas de Amazon. Claro, por ejemplo. ¿Aquí un pirateo yo? Vale. Para nada. Bueno, pues eso, ¿vale? Bueno, y ya lo iré mirando. Le puedo pasar, puedo hacerle pirulas, en fin, tengo que acabarlo de mirar. En todo caso, bueno, y finalmente, dentro de la máquina virtual, con Windows arrancado, ¿no? Con Windows virtual arrancado, ¿sí? ¿Qué hago? Bueno, generalizo. Aquí lo hace con comandos, pero y es la cajita que os he enseñado. También se puede hacer Generalize o Shutdown, ¿no? Que es la ventana que os he puesto antes, ¿no? Es esta ventana de aquí arriba, de hecho, pero en plan pijillas, ¿sí? OV, generalizar y apagar. Fíjate que son lo mismo que esto de aquí, ¿vale? Y ahora ya puedes clonar el disco, ¿no? Y OV. Gran pregunta, todo el rato estamos con el OV y no sé lo que es. Por tanto, ¿qué es el OV? OV Mining. OV Mining de Windows. Bueno, aquí nos sale la vista de ya, pero bueno, se llama Out of Box Experience, ¿vale? Entonces, la pregunta es, Out of Box Experience is when they are unboxing. Bueno, runs the installing, preparing for the first use. Diu que és runs the installing and it prepares for the first use, as opposed to the point of sale experience. Bueno, es una cosa que no acabamos de entender, ¿vale? En todo caso, aquí, vale, is experience, bueno, en todo caso, ahora aquí como tengo prisa, significado del comando OV.
Bueno, ya lo habíamos entendido. Para seleccionar el idioma, elegir, conectarte a una wifi, inicializar. Dice, vuelve a lanzar la comunicación inicial. ¿Vale? OV vuelve a lanzar la configuración inicial. Se usa junto al sysprep, bueno, generalize, o sea que está vinculado, ¿no? ¿Sí? Esto sería generalizar, sería quitar el hardware, apagar y configurar como primer boot para volver a configurar idioma, teclado, ¿no? Como si fuera, ¿vale? Este es el OV, ¿sí? Vale. ¿Qué os parece el sistema? Entonces, dice, ¿por qué funciona? Porque la máquina virtual actúa como hardware intermedio neutro. ¿Vale? Dice que se utiliza para, entonces, recordar el método, o no recordar, por lo menos poder buscar la palabra método P2P, sysprep y volver a hardware. Copiáis solo esto y tranquilo que el futuro, el chat GPT te ayudará. ¿Vale? ¿Sí? Es decir, cuando tienes prisa o lo que sea, pues efectivamente, o cuando no es que tengas prisa, es que no sabes por dónde empezar, pues el campo y tienes un día limitado, pues para eso sí que nos puede servir. ¿Sí? ¿Vale? Porque puedo dedicar el día a otras cosas o a profundizar. Bueno, ¿se ha entendido? Pues eso es, le llamaré a este vídeo uso del método P2V. ¿Sí? ¿Sí? És molt interessant, d'acord? Molt interessant. Entonces, el dimecres